Hola, bueno, mi nombre es Ana Dota, somos del Servicio de Nefrología. Les damos la bienvenida a este Ateneo Central de los días miércoles, en el que compartimos habitualmente algún caso de interés para reflexionar y estimular un aprendizaje colaborativo entre todos los servicios. En el día de la fecha vamos a presentar un caso donde vamos a hacer hincapié en lo que es la estenosis de la arteria renal para trabajar y bueno, y reflexionar sobre las opciones terapéuticas de esta entidad. Así que bueno, dicho esto, les presento a mis compañeras que les van a disertar, la residente, la doctora Ana Moreno, el doctor de residentes, el doctor Juan Ignacio Pacios y Ramón Pérez Millán, que casi se presenta solo. Así que bueno, los invito a participar, preguntas, cualquier comentario al final de la exposición. Bueno, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Ana Moreno y vamos a empezar lo que es con el caso clínico. En nuestro caso clínico se trata de una paciente de sexo femenino de 49 años de edad que ingresa por signos y síntomas compatibles con un síndrome anémico de 5 días de evolución. Asociado además a esto es un dolor lumbar inespecífico. Como antecedentes presenta la paciente un síndrome anémico secundario a una hipermenorrea de 4 meses de evolución y consumo crónico de AINES en contexto de esta lumbalgia crónica. Como antecedentes médicos de importancia, ella es hipertensa de 7 años de evolución que se diagnosticó en el año 2017-2018 y con un tratamiento irregular con amlodipina 10 miligramos. La paciente no refería lo que son antecedentes heredofamiliares, hipertensión o de obesidad. Y bueno, dentro de los hábitos, ella negaba el tabaquismo, consumo de alcohol o abuso de otras sustancias. No refería alergias y estaba vacunada para COVID con 2 dosis. Al examen físico al ingreso, la paciente presentaba lo que es una palidez mucocutánea generalizada y dentro de los signos vitales presentaba lo que es una presión arterial de 110 milímetros de mercurio. El resto de los signos vitales dentro de parámetros normales. Asociado a eso también presentaba lo que es un edema perimalleolar y una puñopercusión lumbar izquierda positiva. El laboratorio de ingreso se reportaba lo que es una anemia ferropénica severa. En el laboratorio presentaba lo que es una anemia ferropénica severa con requerimiento transfusional y asociado a eso también un deterioro de la función renal que presentaba una creatinina de 2,1 y una urea de 49. El resto de los valores del laboratorio igual dentro de parámetros normales. En los exámenes complementarios que se realizó al ingreso se hizo un electrocardiograma donde que reportaba una hipertrofia del ventrículo izquierdo con una onda P ancha en B1 y la ecografía abdominal que reportaba una esteatosis hepática. Una ecografía transvaginal que se realizó el 17 igual de octubre en la que reportaba un engrosamiento del endometrio. Esto se le hizo en el contexto de que la paciente presentaba lo que son pérdidas ginecológicas. El tratamiento instaurado hasta ese momento en la paciente fue el inicio de antihipertensivos orales y un soporte transfusional. Dentro de lo que es la valoración nefrológica, la paciente venía con este diagnóstico de hipertensión que fue diagnosticada a los 42 años de edad en tratamiento irregular con el amlodipino 10 miligramos. La paciente no refería haberse realizado estudios complementarios de su hipertensión y tampoco recordaba haber tenido cifras tensionales tan altas como al ingreso. Durante sus embarazos, la paciente no refirió haber presentado lo que es una hipertensión gestacional. Dentro de los exámenes complementarios previos de lo que se realizó, la paciente tenía un examen laboratorio en el 2018 con una función renal normal que reportaba una creatinina de 0,6. Posterior a ese año, la paciente no se realizó ningún control hasta junio del 2024, donde se realiza un nuevo control, donde se evidencia esta anemia crónica que ya lo venía presentando y también un deterioro de la función renal con una creatinina de 2 miligramos decilitro. Se realizó un sedimento urinario en la misma fecha
que reportaba células epiteliales escasas, proteínas 3 cruces y también los eritrocitos que reportaba mayor a 30 por campo, pero esto se le tomó como contaminante debido a que la paciente tenía lo que son las pérdidas ginecológicas. Dentro de lo que es la ecografía renal, que se realizó en la misma fecha, reportaba lo que son signos de cronicidad renal y también reportaba lo que son los riñones disminuidos de tamaño. Durante la internación se le solicitó también lo que es una orina de 24 horas, la que reportó una albúmina de 0,75, un sodio de 42 y un clearance medido que nos dio de 32 milímetros por minuto. Se le solicitó el fondo de ojo, el cual reportó una retinopatía hipertensiva leve y un ecocardiograma que reportó una leve hipertrofia septal basal. Bueno, hasta este momento, con todos los datos recabados de la paciente, su historia, sus antecedentes, tal vez alguien me podría decir cuál sería hasta el momento una impresión diagnóstica de la paciente. ¿No? Bueno, hasta el momento, bueno, podríamos pensar lo que es en una urgencia hipertensiva, una enfermedad renal crónica, y también podría ser la hipertensión puede ser primaria versus secundaria. ¿Quieren agregar algo más antes de continuar? ¿Alguna pregunta? No le tache la doctora del dolor. El dolor lumbar inespecífico, bueno, ahora quizá podemos sacar alguna conclusión más avanzando con el caso. Entonces, como dijo Ani, hasta el momento podemos afirmar que tenemos una urgencia hipertensiva y que la paciente presenta enfermedad renal crónica, dado que mantiene una estabilidad de la creatinina sérica en 2 miligramos de cilitro en los últimos 4 meses. Bien, más una ecografía que tiene signos de cronicidad. Lo que resta saber es si se trata de una hipertensión primaria o hay alguna otra causa, teniendo en cuenta que la paciente desarrolla la enfermedad a los 42 años de edad. Bien, entonces, bueno, acá en esta tabla se enumeran las principales causas secundarias de hipertensión con mayor prevalencia para enfermedad renovascular y aldosteronismo primario, entre aproximadamente el 1 y el 20%. Por dificultades técnicas, nosotros no avanzamos con el screening para el aldosteronismo primario, sino que continuamos con el estudio de la enfermedad renovascular. Entonces, ¿cuándo está indicado comenzar con la estenosis de la arteria renal? ¿No? Esa sería la primera pregunta. Bien, entonces, estaría indicado solo si avanzamos con la revascularización en caso de constatar una lesión hemodinámicamente significativa. Y para esto deben cumplirse 2 criterios fundamentales. Primero, que hayan pistas clínicas que sugieran la enfermedad renovascular y, en segundo lugar, que haya un escenario con alta probabilidad de beneficiarse con la revascularización. Pero antes, vale la pena mencionar los 2 últimos grandes ensayos clínicos controlados aleatorizados, que fueron Coral y Astral. Coral en el año 2014, Astral en el año 2009, que reclutaron aproximadamente 1.000 pacientes y 800 respectivamente, con un seguimiento en un plazo de 5 años, y que demostraron que pacientes con enfermedad renovascular moderada, la revascularización renal ofrece pocos beneficios adicionales si la presión está bien controlada y la función renal se mantiene estable. Bien, entonces retomando la pregunta, ¿cuándo está indicado estudiar la estenosis de la arteria renal? El primer punto era, bueno, ¿qué pistas clínicas sugieren que la paciente presenta enfermedad? Entonces, esta es la lista y yo les propongo a ustedes, con los antecedentes de nuestro caso, ¿cuáles creen que son los datos clínicos que lo sugieren? ¿Recuerdan la edad de inicio de la hipertensión? Ahora tiene 49, bueno, en el momento del caso. Perfecto. No tenía antecedentes tampoco con los pacientes familiares. Bueno, los primeros 3 seguro, ¿no? Al momento de los primeros 3. Bueno, fantástico. Aprobamos el primer punto, el primer ítem. Vamos al segundo, que era, bueno, ¿qué escenarios sugieren potencial beneficio tras la revascularización endovascular? Lo mismo, se plantean 6 escenarios y les propongo que piensen cuáles
elegiría. Como ayuda siempre ponemos, los primeros suelen ser los responsables. Entonces, como dijimos previamente, ¿no? La paciente refiere que estas cifras tensionales tan elevadas no las presentaba anteriormente, por lo tanto sospechamos que este primer ítem puede sumar. Y lo segundo es que creemos que existe un deterioro progresivo de la función renal. Entonces, tomamos estos dos puntos para continuar avanzando. Entonces tenemos la sospecha clínica, los escenarios posibles para revascularizar y nos falta el diagnóstico de la estenosis hemodinamicamente significativa. ¿Qué primer estudio ustedes sugerirían realizar? Bien, fantástico, pedimos una ecografía Doppler, pero ¿sugerimos algo o simplemente pedimos ecografía Doppler? Bueno, no, tenemos que pedir los parámetros hemodinámicos que nos van a sugerir estenosis significativa, ¿no? Que son la velocidad sistólica máxima y el índice renal aórtico. La velocidad sistólica máxima, cuando tiene una velocidad, digamos, cuando es mayor a 180 centímetros por segundo, sugiere estenosis mayor al 60% con una sensibilidad y especificidad del 95 y 90% respectivamente. Y el cociente renal aórtico, si es mayor a 3.5, tiene una sensibilidad y especificidad mayor al 90%. Entonces, en principio, tendríamos que pedir estos dos parámetros. Bien. El índice de resistencia renal, que se relaciona con mayor grado de daño renal intrínseco, se utiliza como factor predictor, positivo tras la revascularización. Es decir, que si el índice de resistencia es mayor a 0.8 preangioplastía, sugiere peores resultados. Bien. Cuanto más bajo es, mejor nos puede ir. Bueno. Entonces pedimos la ecografía, que nos informan lo que ya había dicho Ani, tiene la misma ecografía de junio del 2024 con riñones disminuidos de tamaño y aumento de la ecogenicidad, pero solamente nos informan un índice de resistencia de 0.7. Entonces, como esto sugiere estenosis, tenemos que avanzar con otro estudio más. Ya fuimos por un no invasivo, ¿qué otro podemos pedir? ¿Qué se les ocurre? Siempre tratando de ser lo menos agresivo posible. Perfecto, un angiotac, un angiorezo, ¿no? Bien. Las ventajas justamente es que es no invasivo, tiene una gran sensibilidad y especificidad. Lo único es que solo brinda información anatómica y como consideración a tener es que hay utilización de agente de contraste. Pero bueno, pedimos la tomografía. ¿Qué? No tenemos ningún hallazgo, ¿no? Miremos el informe, evidencia ambas arterias renales con flujo distal y calibre conservado. Bueno, todo por ahora manos vacías. Avanzamos, realizamos un cambio de medicación, pedimos que cambien amlodipina y losartán como prueba diagnóstica. ¿Y que evidenciamos? Una caída del filtrado y desarrollo de hipercalemia. ¿Tienen alguna sospecha? En un paciente monorreno, si se quiere, o bilateral en un paciente dos riñones, dos estenosis, ¿no? Bueno, fantástico. O sea, sumamos una cuarta sospecha clínica. Bueno, entonces no tenemos todavía diagnóstico imagenológico de estenosis de arteria renal. ¿Qué nos queda como última opción? Sí. ¿Podría repetir el Doppler? Dice uno que hacía el Doppler que pusiera los parámetros. Es una buena pregunta. Sí, se podría haber hecho. Tranquilamente, pero bueno, nosotros decidimos avanzar con otro estudio. Los RECIS, que algún estudio. Perdón, también teníamos un dato de la tomo que no mostraba que era tan invasivo, que no tenía Claro. esa alteración, entonces como estábamos atados, digamos, ¿no? Pero con una sospecha clínica. No digo porque a veces el que hace el estudio necesita que uno le brinde. Sí. Le pregunte lo que necesita saber, ¿no? Porque a veces nosotros pedimos estudios, sí, eco, y si sabemos lo que queremos
preguntar, Sí. es importante. Interesante. Claro. Ese es- importante que al iniciar el IECA y al lado hay una caída de filtrado y eso se ve en emisiones hemodinámicamente significativas. Eso es muy importante porque uno le puede resaltar que se ven emisiones hemodinámicamente significativas. Bueno, ¿cuál creen que es el gol estándar para el diagnóstico de estenosis de arteria renal? Perfecto. Dado que tengo poca fe de que esto arranque, tenemos la imagen acá. Vamos a poner el video. No, no, les repito otra vez la arteriografía para ver qué pueden ver. Ah. Si puedes enfocar. Sí. Ah, no viste. Ahí está, ahora sí. ¿Puedes apagar la luz? La reproducimos una vez más. ¿Pudieron observar algo? Bueno, tendré la respuesta acá. Y esto es ojo, ojo, Arriba a la izquierda. arriba a la izquierda. Bueno, entonces, afirmar esto de que la arteriografía es el método de referencia por invasivo, considerar que tiene riesgos asociados, como nefropatía por contraste, lesiones inducidas por catéter, y que solo se reserva para el tratamiento endovascular, ¿no? Entonces, obtenemos el informe y las imágenes de la angiografía que denotan una lesión significativa a nivel ostial proximal de la arteria renal derecha. Bien, valió la pena avanzar hasta el final. Entonces brindamos un tratamiento médico como a todos los pacientes independientemente de la revascularización, ofrecemos dieta hiposódica, iniciamos estatinas, prescribimos aspirina e indicamos tratamiento antihipertensivo. Y como tratamiento de revascularización avanzamos con la colocación del stent, que tiene una tasa de éxito bastante elevada, se obtienen menores tasas de reestenosis y tras un año se comprueba la indemnidad del stent en la mayoría de más del 75%. ¿Bien? Siempre sopesando riesgos-beneficios. A favor, evitar la progresión de la enfermedad renal crónica y optimizar el control de la TA. Y en contra, potenciales desventajas, la nefropatía por contraste, la ateroembolia y complicaciones a nivel de la arteria renal. Sí. Cuando uno pide el estudio, ya lo pide con el eventual revascularización, ¿no? Sí. No es que solo diagnóstico. Exactamente. Y terapéutico en el mismo. Eso es lo ideal. Lamento decir que la angioplastía se llevó adelante el 4 de noviembre, que fue exitosa, se constató una estenosis previa al procedimiento del 70%, evoluciona en POP, en la terapia sin complicaciones y mantiene controles adecuados de la presión solamente con amlodipina. Se inicia antiagregantes plaquetarios, estatinas y la paciente egresa. Bueno, continuando con nuestro caso clínico,
La estenosis de la arteria renal se puede manifestar en estos tres estadios, que pueden ser pacientes que tienen los dos riñones, que pueden tener una estenosis bilateral, en monorrenos, que pueden tener una estenosis unilateral, y en el caso de nuestro paciente que tenía igual los dos riñones, que presentó una estenosis unilateral. Bueno, unos datos a tener en cuenta es que la estenosis de la arteria renal es más frecuente que la hipertensión renovascular. La presencia de esta estenosis en hipertensos no necesariamente refleja una relación causal y que puede ser un hallazgo incidental en pacientes que tienen una presión normal. La hipertensión renovascular aterosclerótica tiene un aumento del 2 al 4% de veces de eventos cardiovasculares y se puede considerar como una enfermedad también coronaria. Bueno, en este gráfico podemos observar una perspectiva a lo largo del tiempo, cómo a través del tiempo se da el tratamiento en la estenosis renal. Podemos observar que en los años de 1930 a 1940 se hacía una nefrectomía, pero cómo al pasar de los años se va realizando lo que es un tratamiento ya más lesivo sería para el paciente. Bueno, otras definiciones a tener en cuenta es qué es la estenosis de la arteria renal. Nos dice que es un estrechamiento de su luz o de alguna de sus ramas, que esta puede ser tanto unilateral como bilateral y que mayor del 70 al 80% representa una isquemia funcionalmente relevante. Una hipertensión renovascular es el aumento de la TA atribuido a una hiperperfusión renal causado por la estenosis de la arteria renal, y que la nefropatía isquémica está dada por la enfermedad renal crónica y esto está asociado a una estenosis de la arteria renal, que puede ser, igual como lo decimos, uni o bilateral. Y esta tiene una prevalencia del 2 al 15% de causar lo que es una enfermedad renal terminal. Bueno, aquí podemos ver un poco de la fisiopatología, cómo se da. Nos dice que lo que es la estenosis de la arteria renal, si se mantiene en el tiempo, puede producir una hipertensión renovascular. Esto puede causar un accidente cerebrovascular que puede dañar el parénquima y por ende va a producir lo que es la nefropatía isquémica. Dentro de las dos causas principales que están asociadas a la estenosis tenemos la aterosclerótica y la fibromuscular, donde la aterosclerótica es la más frecuente, representa el 90% de los casos. Esto se da, la edad de inicio se da en mayores de 45 a 55 años de edad. Se puede manifestar tanto en hombres como mujeres, y la localización de la lesión se va a presentar lo que es en el ostium proximal. También puede presentar lesiones únicas, y dentro de los factores de riesgo están los diabéticos, los hipertensos y los que tienen enfermedades coronarias. Esta oclusión arterial y tanto la insuficiencia renal se pueden dar con el tiempo, y la aterosclerosis también pueden estar localizadas en otros sitios. Bueno, la paciente, cuando después de que se le hace se le coloca el estén a la paciente, viene con la lercanidipina y la oxitocina. Ahora, el tema es que ella tiene esas presiones de 150, 100 y también varía a 170, tiene registro de 180, a pesar de que tenía revascularizada el riñón. Ahora, yo quiero preguntar, la paciente esta, ¿cómo se comporta? ¿Como una estenosis unilateral o bilateral? Con todos los datos que tenemos, ¿no? Antes del estén. Tengo entendido que la unilateral puede dar hipertensión, pero no debería dar el interior renal. Ahora, No, sí, porque vos tenés los dos riñones, ¿no? Si vos tenés una estenosis unilateral, te compensa el otro riñón sano, ¿no? Que se termina enfermando a la larga, porque está estenosa y libera, está activado el sistema que te decía, aldosterona, y la aldosterona termina lesionando al riñón contralateral. Pero eso no sería ya. A la larga, ¿no?
Pero si esto es agudo, esta paciente aumentó el potasio, aumentó la creatinina. Yo hubiera esperado una hipertensión y una de la parte renal. De la parte renal, ¿no? Entonces, parecería, nosotros antes de tener, y encima teníamos riñones de tamaños normales, parecía una estenosis unilateral o bilateral, ¿no? O tenía un riñón totalmente enfermo y la creatinina, todo esto es consecuencia de que se estenosó esto y pues se puso hipertensa, le aumentó el potasio y demás. Bueno, no sabíamos. Por eso le terminamos pidiendo un radiorenograma y yo no le quería poner ningún IECA ni ninguna ARA2 hasta no tener el radiorenograma. A ver qué era lo que pasaba, porque realmente no sabíamos, porque después de que se revascularizó esto, la paciente sigue hipertensa. Entonces, ¿cómo puede ser que sigue hipertensa si está solucionado eso? Y ahora la hipertensión que nada, la insuficiencia renal, tiene una hipertensión esencial, era la estenosis, no sabemos. Una duda, ¿el radiorenograma no tendría que haberse pedido antes de la endoscopía? Y estamos en la OVA, ¿Qué significa? y que no, que tarda todo esto. Ah, ok. Pero por guías... Sale acá, viste que acá sale más rápido una... Sí, exacto, sí. La del Lotus que una Ferrari que Sí. es finito, pero la duda desde el punto de vista Sí. de algoritmo, vos primero pedís Es más probable que suba hemodinama, se le ponga el estén y después. pero lo lógico que vos primero tenías que pedir el radiorenograma. Sí. De cierta manera eso te garantiza que sea el problema isquémico de la arteria renal, no me equivoco. Mi primera duda es si eso realmente es hipertensión renovascular. Claro, bueno. ¿Eh? Es que no sabemos. De todo, digamos. Claro, por ahí la paciente es una hipertensa esencial y tenía esta estenosis y por ahí la revascularizamos el riñón, antivinó todo. Sí, o sea, el paciente viene del 2018 que tenía insuficiencia. Y hace ya 3 años antes. La hipertensión la desarrolla a los 22 años. Se constata el deterioro de la función renal en junio del 24. Ese es el primer deterioro lo tenemos en el 2024. un laboratorio del 2018 Que renal normal. En el 18. normal. Normal en hipertensión. Y que la hipertensión renovascular es más frecuente en las mujeres. tenía controles genéticos de salud, digamos, esas cosas. No, como antecedentes ella no tenía adherencia a controles. Claro, no tenía adherencia y tenía en el ecocardiograma ya una miocardiopatía hipertensiva, ¿no? Sí, tenía signos incipientes tanto a nivel en retina como en el ecocardio. ¿No? Hipertrofia vesicular, digamos. Tenía, pero una hipertensión muy alta para el año incipiente, Sí, nos parecía a nosotros. sí. De todas formas, ahí Raymond se adelantó, Digo que pero no podemos tomar como criterio el inicio reciente de hipertensión, ¿no? No. Dudoso. Esto no es un 100% de... No, por eso. Totalmente. Es dudoso y el comentario de recién es interesante porque es una duda que tiene absolutamente lugar, ¿no? Si esto Es consecuencia o causa, digamos. claro, y si esto no Tal cual. va por ahí, me parece que es interesante para que podamos Y seguir. lo otro que tengo una duda es si cuando se empieza el tratamiento, cuando inicia el tratamiento con el sartán, ¿qué grado de deterioro de mayor? Un 25%, que es un 30% lo esperado, pero bueno, con la hipercalemia, el deterioro del filtrado, Pero nuestras... ese es el criterio, el deterioro del 20% más el 20%. Esa la pregunta era esa, ¿qué porcentaje de...? 20%, más el 20%, el deterioro de la función renal, por poner un IECA o un ARA2, hay que estudiar la función renal. Claro, porque la hipercalemia también la podemos interpretar porque ya tenía un daño renal instaurado Sí. independientemente de si tiene o no una estenosis de la arteria renal, los IECA o ARA2. Y de hecho, igual la estenosis renal cursa con hipocalemia. Después cuando se pone el IECA o el ARA2, aumenta el potasio, pero por lo general cursa con Claro, digo que hipocalemia. como criterio Sí, de sí. estenosis de la arteria renal, la hipercalemia desarrollada después del IECA o de los Claro. ARA2 también complica, ¿no? Porque Sí. El hecho fáctico, de creatinina. claro, esto ahora lo va a tomar Juan y está buenísimo la duda para poder continuar, pero el hecho fáctico es que tiene una estenosis de la arteria renal. Después a ver si realmente tiene un compromiso del parénquima renal, si realmente tiene una nefropatía isquémica o una enfermedad renovascular vinculada a una estenosis, si la hipertensión tiene que ver con esa estenosis, eso por ahora es un interrogante. Tiene una proteinuria también del triglicéridos, no sé si estaba... Tenía una albuminuria severamente aumentada. Bueno, el dato que nos faltó, y acá para tomar el concepto del radiorenograma,
Ramón la ve a principios de enero y ella refiere que había estado internada en el hospital en otro centro de salud por el síndrome anémico que ya traía la paciente. Entonces se interna a fines de abril en el sanatorio para practicar una histeroscopía diagnóstica por el sangrado uterino normal y este endometrio engrosado, y en quirófano constatan una nueva urgencia hipertensiva. ¿Bien? Entonces, tenemos una nueva urgencia hipertensiva tras la revascularización. Y acá, otra pregunta, ¿no? ¿Qué sospechamos? ¿O qué se les ocurre como causa de hipertensión? Acá todas las dudas que dijeron son válidas. Sí. Acá, pero bueno, por ahí surge alguna otra. Puede ser una hipertensión arterial esencial u otra causa De otra causa que estamos viendo. que tenga como ya. Yo le echaría la culpa que se le expulsó también. Claro, eso de la estenosis. ¿Ibas a decir algo más? ¿O se quedó en el tintero? Bueno, Aparte la presión que hizo, ¿no? No es que hizo 140, 200. tal cual. Bueno, dada la proximidad de la revascularización, uno pide estudios para corroborar la indemnidad del stent, que por ecografía era normal, estaba todo bien. Entonces, como primeras observaciones, bueno, nosotros podríamos interpretar nefropatía isquémica secundaria, una estenosis de arteria renal unilateral, que la caída del filtrado y el desarrollo de hipercalemia tras administrar ARA2 sugiere nefroesclerosis de un riñón contralateral enfermo, y que nuestra decisión de revascularizar, discutida, fue riesgo-beneficio de prevenir la progresión de la enfermedad renal crónica y lograr un control de una hipertensión que se agravó en el último tiempo, probablemente. Esto es lo que hablábamos recién, ¿no? Que si bien hay un riñón enfermo, enferma al otro por el tiempo está antibatería renal especial. Bien. Bueno, la paciente egresa, como dijimos, controla con 3 antihipertensivos, bloqueante cálcico, hidralazina y alfa-metildopa, y vuelve a los controles ambulatorios mensuales. Y bueno, acá la continúa viendo Ramón, reinicia dapaglifosina como antiproteinúrico y solicita un radiorenograma, que es el siguiente. ¿Bien? Acá está el informe, donde evidencia que la fase de flujo, la captación parenquimatosa y la excreción renal es totalmente adecuada. O sea que se podría descartar con 2 estudios complementarios posteriores a la revascularización de que no presentó estenosis. Bien. Bueno, continúa en seguimiento actual. De hecho, tiene que volver a ver qué pasó con el candesartán que se instauró para ver, ¿no?, como ocurrió en la prueba diagnóstica, de que no ocurra lo mismo, porque podemos tener estudios de imagen no invasivos que no evidencian restenosis de la arteria. Y no voy a presentar. Estamos por ver. Está por verse, exactamente. Entonces, como primeras conclusiones, no asumir hipertensión primaria en personas de menos de 45 años con antecedentes familiares negativos, sospechar causas secundarias y estudiarlas de hipertensión, y solicitar expresamente parámetros ecográficos útiles que permitan identificar la estenosis de la arteria renal. No alcanza solo con pedir un Doppler, ¿bien? Porque si no, el imaginólogo no lo va a buscar. Bien, la estenosis de arteria renal está frecuentemente asociada a enfermedad renal crónica e hipertensión, pero la evidencia sugiere que la causalidad solo se constata en una minoría de los casos. El tratamiento médico intensivo es para todos independientemente de la revascularización. La corrección de la lesión no siempre garantiza resultados favorables, teniendo en cuenta esto de sopesar riesgos y beneficios previo a la realización. Un poco lo que decía la doc y lo que plantea Ana, que correlación no implica causalidad. Entonces, bueno, hay interpretaciones múltiples. O bueno, pensaban que no, tiene que ver algo que nos llevamos como aprendizaje, este paciente que la seguimos evaluando de cualquier manera, es que la estenosis de la arteria renal puede ser un hallazgo. Digo, hay un universo de pacientes que tengan estenosis de la arteria renal que cause hipertensión y que genere daño parenquimatoso renal, genere una enfermedad renovascular, pero en muchos pacientes esa estenosis se va
manifestar, va a ser un hallazgo como un elemento aislado y va a ser simplemente un confundidor que a veces en un paciente que tiene hipertensión de otras causas. ¿No? Podría ser el caso de esta paciente, bueno, habría que verlo, ¿no? Justificar por qué con la intervención una vez revascularizada hizo ese episodio de hipertensión. Bueno, eso habrá que verlo, seguirlo estudiando y tal vez no tenga su relación causal con la hipnosis que hallamos. Un poco también en relación a lo que presentaba Ana al principio, de la cronología, de esta patología, su evolución en el tiempo, como al tener disponibles distintos métodos diagnósticos se diagnostica más extendida y por ahí se la sobrevalora en estos contextos clínicos. La pregunta la pueden leer y nos deja pensando. Y bueno, nada, no mucho más. Si tienen alguna pregunta pueden hacerla y si no, muchas gracias por su atención. Tomamos igual lo que dijiste, me parece que es un punto súper importante, recalcar esto, cuando uno pide un Doppler de la pega renal o Doppler, ver qué estamos pidiendo, qué índices queremos conocer para que sea un estudio que dé la información que estamos buscando, ¿no? Eso trasladado a todas las intervenciones que hacemos. Igualmente en este caso, la arteriografía surge de un dato clínico, que fue la caída de flujo y la hipercaliemia de TK2. Por eso se vio la arteriografía, si no pensando si se pedía, porque es obligado con la GTC. Normal. Claro. La única forma de saber que la resolución del estenosis no era útil para la paciente fue hacer un CELAR y viendo que no fue útil, ¿no? Como si hubiéramos sabido su resolución. Claro que la única forma de saber que no fue útil la revascularización en este caso es habiéndosela hecho y habiendo visto la evolución. Que no hubiera quedado la duda a ver si se podía revascularizar. Si hubieras tenido radiorenograma, lo hubieras revascularizado, hubieras pedido la arteriografía. Yo radiorenograma se lo pedí con gastroscopía, no se lo hicieron. Dice, estaba bueno que se lo hicieran con gastroscopía. Yo estaba esperando ese radiorenograma con gastroscopía para ver cómo responde al IECA, a ver si realmente caía filtrado y el pues un estudio final. No me vino, le puse el cambio sartán y ve. Igual la pregunta también la tomo y te puedo responder que esto va a ser distinto de quién la evalúa a la paciente, porque puede, digamos, todas las acciones están justificadas desde ya, como también podría haber sentado y ver que la paciente tenía cardiológicamente estable, que no presentaba eventos que le habían necesitado internarse por algo no recurrente. Nosotros teníamos un bache muy grande en el seguimiento de la paciente, conocíamos una cantidad que normal en 2018 y de repente S2, y por ahí estuvo deteriorando en el medio y no lo sabíamos, y por eso tal vez la conducta más agresiva, o tal vez podríamos haber esperado por un nuevo control y ver si esta creatinina es una creatinina basal, y entonces tal vez tomaba una conducta más expectante, ¿no? Como era complejo esos datos que no teníamos del seguimiento. No sé por consultorio, pero yo me manejo una paciente de 49 años que tiene una hipertensión esencial, no sé si es una hipertensión refractaria, que tenga el 0,8 no de creatinina, o sea, que no se contrae por 4 o 5 años. No tiene por qué tener la función. O sea, la hipertensión refractaria. No, esencial no, pero bueno, a lo mejor una hipertensión de otra causa secundaria, ¿no? Igual Fantasma, detrás de todo esto está liberando, ¿no? Sí. Ramón, una cuestión. Nosotros aprendimos con el tema de que vemos muchos más nutcracker que estenosis de arteria. En realidad el IMUS para nosotros es un elemento que lo tenemos acá y que muchas de las veces nos determina si le ponemos esteno o no. Y el IMUS en realidad es más sensible que el Doppler por fuera. Una vez que tenés angiografía, en vez de gastar en contraste, capaz habría que pedir con IMUS si tenés esta duda y no te dan bola con el radiorenograma. Y nosotros lo usamos cuando hacemos estenos renales de la vena, y que es otro de los patrones que ahí vi que tenían patología ginecológica, que muchas de las veces las mujeres con patología de compresión de vena renal tienen también trastornos que uno llega al diagnóstico porque tienen hipertensión intratable. Bueno, viste, varias veces nos mandan viejitos que tienen una estenosis severísima bilateral, ¿qué hacemos? Y no le va a funcionar, buen control de la presión, buen todo, y no hacemos nada. Y tienen una estenosis severísima. Por eso el IMUS digo que sería una... ¿Puedes contar lo que es el IMUS?
es el ecodoppler endovascular. Vos te metés adentro de la arteria o adentro de la vena, tomás velocidades, tomás estenosis, porque también la angiografía, vos tenés una imagen de 2 planos. Entonces a veces te magnifica la lesión y decís, no, 70, 80, y que en realidad vos ves los protocolos, por eso te jodía con el captopril, que lo lógico es hacer el captopril. Los médicos no. Es decir, lo que te agarras por un lado que no tenía en el estudio, te lo gastás en el stent. Entonces son unos huevones lo que, bueno, lo decían. 2 puntos más acerca del radiorenograma, que preguntaron por qué no se hizo previo. No se considera estudio de primera línea para el diagnóstico, y en segundo lugar que pierde fuerza cuando hay deterioro de la función renal. Y esta es una paciente ya en un estadio 3B, de modo que no es tan... pierde un poco de sensibilidad. Pero sabes que en las guías te dice como radiorenograma, antes de hacer cualquier estudio angiográfico, está obligado. ¿Y el IBUS dijiste que lo hacen acá? Está acá el aparato. Hay que pedir una sonda por cada paciente. Ahí el profesor Guevara tiene mucha experiencia. Bueno, con respecto al tratamiento de esta enfermedad, sí, como bien dice el doctor Paolini, sí podemos objetivar más y tener mucho más de información con el IBUS, que es el ultrasonido intravascular, ¿sí? Podemos medir diámetros, pre y post lesión, y también no solamente darnos cuenta que no es una simple disminución del calibre de una arteria, sino que también esta arteria es compleja porque tiene capas, la capa puede estar asentada, puede haber también infección, puede haber aneurisma, puede haber trombo, puede haber un montón de cosas que estén pasando en esa estenosis, que las llamamos simplemente estenosis, pero pueden ser muchas cosas, y que todo eso se puede evaluar específicamente, más detalladamente con el IBUS, o sea, pasando una sonda con ultrasonido por dentro del vaso, ¿sí? Y también nos va, obviamente, midiendo los diámetros de intralesión, pre y post lesión, y comparando los diámetros vamos a saber si hay una diferencia significativa de diámetro y saber si es severo o no. Pero también tenemos evaluaciones funcionales disponibles también en el servicio para poder, por ejemplo, medir gradientes de presión pre y post estenosis. Entonces, mediante esa medición de gradientes pre y post estenosis, podemos determinar también si amerita tratar, colocar stent, ¿sí? Que también colocar stent, tengan en cuenta que hay stent también delicados para este tipo de enfermedad, que va a depender de lo que también se pueda objetivar en la angiografía y en el IBUS, es decir, si es una simple estenosis o si tiene las otras características como las que les mencioné. Para eso también existen diferentes tipos de stent y también va a depender en dónde, en qué nivel de la arteria renal esté la enfermedad. Es decir, todo eso se puede evaluar de manera mucho más exhaustiva en esa hemodinámica. Lo del stent es relativamente nuevo, hace un par de años no había un stent específico para la renal. Sí, relativamente nuevo y está en desarrollo. Pero hay 4 o 5, digamos, en el mercado, y acá en Argentina ya hemos usado 1 o 2 acá en el San Bueno, muchas gracias. Hola, ¿cómo van? ¿Todo bien? ¿Vos, Cari?